Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos en este domingo en donde nos reunimos para glorificar y alabar el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. A partir de hoy, nuestras enseñanzas, nuestras celebraciones van a estar puestas en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live. Así que esto a petición de muchas personas que han venido añadiéndose por nuestros grupos de WhatsApp en el devocional y han querido también recibir esta instrucción a través de estos canales, aprovechar la tecnología que el Señor nos está dando. Qué bendición poder estar congregados en el nombre de Cristo. Qué bendición poder estar hoy ocupados un rato de poder celebrar y como hijos de Dios poder reconocer que cada día lo necesitamos más. Así que dice la palabra del Señor en el Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Quiero que allí donde estás, inclines tu rostro y pongamos este tiempo en manos del Señor. Dios, hoy te damos gracias porque podemos venir a celebrar, porque podemos reunirnos, Señor, y aunque en este tiempo lo estamos haciendo a través de canales virtuales, sabemos, Señor, que tu iglesia no está encerrada en cuatro paredes, Señor, que hoy a través de los medios tecnológicos podemos incluso llegar a más personas, y esto es un privilegio para nosotros. Padre, permite que cada uno de los hermanos, de las personas que hoy están viendo esta enseñanza, que hoy están viendo esta celebración, dispongan su corazón, su mente para recibir una palabra de parte tuya, pero también para recibir alabanza, gloria y honra, y que sus corazones también sean ministrados para gloria y honra tuya, Señor. Quita toda carga de sus vidas en este momento. Quita todo pensamiento, Señor, y permite que su pensamiento en este momento esté conectado contigo para recibir lo que tú quieres darnos en este tiempo que vamos a celebrar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y también quiero en este momento aprovechar para orar por las finanzas de nuestra iglesia, pero también por las finanzas de cada uno de ustedes. Gracias por su generosidad, gracias por aportar para el sostenimiento de la obra de Dios. Quiero compartir un par de versículos en la palabra, en 2 Corintios 9, del 6 en adelante, dice la palabra: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios pide de nosotros que demos con un corazón alegre. Si tú todavía no tienes claro qué significa dar para la obra de Dios, pues no te preocupes, eso no tiene ningún problema. Pero los que ya han tenido una relación con Dios saben que es más bienaventurado dar que recibir. Así que hoy podemos poner nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante del Señor, presentarlos. Ustedes ya saben, lo pueden hacer a través de las cuentas que aparecen en pantalla, y si no, a través del chat podemos nosotros también preguntar a dónde podemos hacer esa donación. Vamos a orar por esas ofrendas. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios dador. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando damos con alegría, Señor,
lo estamos haciendo gozosos porque estamos, Señor, también ayudando a sostener tu obra. Señor, nosotros no te damos de lo que nos sobra, te damos de lo que ya tú nos has bendecido y aportamos la parte que tú quieres que apartemos, Señor, para que tu obra se siga sosteniendo. Padre, bendice a cada una de las personas, Señor, que están en nuestra iglesia, que están viéndonos a través de nuestro servicio, y permite que sus finanzas siempre estén saludables, Señor. Permite que haya alimento en su casa, que haya trabajo, que estés tú sosteniéndolos. Y gracias por estos recursos que tú nos das también a nosotros a través de nuestros hermanos, Señor. Yo te pido que tú sigas proveyendo para tu iglesia, Señor, porque no dependemos de los hombres, dependemos de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero que nos pongamos ahora sí cómodos para poder recibir el mensaje que Dios ha preparado para esta mañana. Y si tienes tu Biblia ahí en la mano o tu celular, pues prende tu celular o abre tu Biblia. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 8. Dice la palabra del Señor: Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Titulé esta prédica, más que quererla titular. Titulé esta enseñanza con este nombre: El final se acerca. Para muchos, de pronto nosotros los cristianos, de pronto metemos terror. Pero yo te quiero decir que no es así. La palabra nos está avisando y nos está diciendo por qué nosotros tomamos estos tiempos y podemos empezar a mirar que el final se acerca. Miren, hemos escuchado de guerras en Oriente Medio, guerras aquí nomás cerca. Nosotros tenemos un conflicto con nuestro hermano país Venezuela y ha habido un rumor de guerra. Hemos visto terremotos, hemos visto diferentes sucesos que la naturaleza también se ha pronunciado. Aún estamos viendo ahora que se está hablando de paz en medio de todo esto. Y también, si ustedes leen más adelante en ese mismo capítulo 24, el Señor Jesús, porque Él es el que habla esta palabra, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que también, que cuando se hable de paz, entonces es cuando va a venir ese tiempo. Así que yo quiero que hoy empieces a abrir tu corazón para recibir la instrucción que el Señor nos está dando, iglesia. Yo quiero que no te cierres a esta profecía que entregó el Señor Jesucristo. Pero yo no voy a hablar hoy como tal de profecía completa. Solo voy a hablar en esta primera parte sobre estos últimos tiempos que ya se empezaron a vivir. Miren ustedes nomás cuánto, aún con la pandemia que hemos estado atravesando ya casi por 6 meses, por más de 6 meses, porque esto empezó finalizando el año pasado en China. Pero aún con todo y esto, no deja de haber todos estos rumores. Uno podría decir, pero la gente está guardada en su casita, la gente está ya quieta, ¿por qué va a haber guerra? Pues porque la maldad está ahí. La maldad, dice la palabra, que está en el corazón del hombre. Y entonces, a través de todas estas situaciones, nosotros podemos ver que se están cumpliendo esos últimos tiempos. Ahora mismo, en esta semana que pasó, ¿qué vivimos en Bogotá?
el asesinato de una persona a manos de la fuerza pública, de la policía. Unos justifican, otros no. Por ahí han salido ya incluso anuncios donde incluso dicen que es que este hombre que era un maltratador, que le pegaba a la esposa, que le no sé qué, bueno, muchas cosas, como queriendo justificar el uso de la fuerza bruta por parte de los policías. Pero no. Otros que ya que la policía toda es la peor porquería, y perdónenme la expresión. Entonces, todo esto acontece porque estamos viviendo los últimos tiempos. Porque estamos viviendo un tiempo, unos principios de dolores, como lo habla aquí el Señor Jesucristo en el versículo 8 de Mateo 24. Dice, todo esto será apenas el comienzo de dolores. ¿Qué son los comienzos de dolores? Los comienzos de dolores lo quiero poner de esta manera. Cuando una mujer está en embarazo, entonces está pronto a dar a luz, entonces ya los últimos dolores, ya antes del parto, es eso. Son los comienzos de dolores antes del parto. Es donde ya ella sabe que va a nacer el niño, que va a ocurrir algo, y es el nacimiento de ese bebé. Y el ejemplo que el Señor lo utiliza aquí es para poner que el comienzo de dolores es cuando se está anunciando la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando se empieza a anunciar que Cristo Jesús va a venir por segunda vez, va a venir también a juzgar en algún momento a esta humanidad. Entonces, mis queridos amigos, no nos durmamos en los papeles. Tenemos que estar vigilantes porque ya los comienzos de dolores han empezado. Y todo esto que está pasando a nuestro alrededor están mostrándonos que la venida de Cristo está cerca, que el final se acerca. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser la venida del Señor Jesús? Acordémonos que esto nadie lo sabe. El mismo Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le preguntaron, bueno, ¿y cuándo va a pasar todo esto? Entonces él les contestó por ahí en el versículo 36, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo al Padre. Miren, esto solo lo sabe el Padre. Solo el Padre conoce el momento exacto en donde va a decir, vamos ya a juzgar a la humanidad. Ni siquiera el Hijo, siendo Dios mismo, porque el Hijo es una de las personas de la Trinidad, ¿cierto? Ni siquiera el Hijo tiene el conocimiento de cuándo va a ser. Esto solo lo conoce el Padre. Pero ustedes creen que el Señor, en su misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, ¿no nos ha revelado los tiempos? Sí nos ha revelado los tiempos, pero no el tiempo exacto. Para los estudiosos en la palabra, los que les gusta estar, busque aquí, busque allá, meditando, y hay muchos tiempos que ya se han venido cumpliendo. Y eso es la profecía, donde en algún momento que podamos compartir profecía pura, eso es eso lo que vamos a hablar ahí. Pero para otros, hay otro ejemplo también ahí mismo en ese capítulo 24. Y el Señor dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Eso lo encontramos en Mateo 24:32. Aquí en la palabra de Dios, ¿qué es la higuera? La higuera la relacionan con Israel. Israel es el reloj de Dios para la humanidad. Todo lo que suceda en Israel va a afectar a la humanidad, porque acordémonos de algo, Israel es el pueblo de Dios. Es ese pueblo que Dios adoptó desde la creación. Es ese pueblo que Dios empezó, él en su propósito estaba crear una nación, y fue escogido el pueblo de Israel. Ustedes toda esa historia la pueden ver en el Génesis. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esos tiempos, todas estas cosas que
hablan el libro de Daniel, que hablan en el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Todas estas cosas, toda esa profecía que se habló en la antigüedad, todo tiene que ver con Israel, pero también tiene que ver con los tiempos futuros. Y este capítulo 24 se enlaza mucho y también con el Apocalipsis. Entonces, todo esto siempre está teniendo a Israel como uno de sus principales, si es que no es el principal protagonista. Esa es la higuera de la que habla aquí el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver que a través de ese reloj del Señor, también Dios nos ha mostrado lo que va a hacer para con todos nosotros. O sea que Dios no nos va a coger por sorpresa, sino Él quiere que estemos preparados. En el devocional del viernes que yo envío a través de del WhatsApp, hablábamos de un capítulo que está aquí adelantico del que estamos hoy leyendo, y es Mateo 25, y es donde se habla de las 10 vírgenes, ¿cierto? Y él dice que 5 eran sensatas y las otras insensatas. Las 5 sensatas siempre tuvieron aceite en sus lámparas, las otras no. Y cuando se fueron a conseguir aceite, llegó el esposo, el novio, y cerró las puertas y les dijo, no las conozco. Entonces, eso mismo pasa con nosotros. Dios nos está preparando y ha dejado su palabra para que nosotros a través de su palabra entendamos todos los tiempos del Señor. Así que si tú eres estudioso de la palabra, vas a estar preparado para la venida de Dios. No te va a coger por sorpresa. Por eso Dios tal vez hoy quiso que hoy pudiera compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes. Amós 3:7 dice que en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos. O sea que miremos que Dios, siendo Dios, Dios soberano, Dios poderoso, todopoderoso, pero Dios soberano sobre todo, Él no hace nada si no nos lo revela a nosotros antes, a sus santos. Y la palabra santos es escogidos. O sea que Dios no nos va a coger por sorpresa en una situación como estas. Entonces, en su misericordia, Dios siempre nos ha advertido a nosotros. Yo quiero tocar 2 ejemplos claros de la advertencia de Dios. Nos acordamos de la historia de Noé, ¿cierto? La historia de Noé, ustedes la pueden ver en el Génesis desde el capítulo 7 y 8. Ahí vamos a encontrar toda la historia de Noé. Dios escogió a Noé y le advirtió sobre algo que iba a pasar en ese momento en la tierra. ¿Y qué fue lo que él dispuso? Iglesia, él dispuso que iba a acabar con el mundo, que iba a terminar el mundo e iba, a través de la familia de Noé, a formar una nueva descendencia. ¿Cierto? ¿Qué hizo Noé cuando recibió las instrucciones del Señor? Noé fue y predicó. Noé fue y le dijo a la gente, arrepiéntase, porque el Señor Dios va a acabar con el mundo. Arrepiéntanse porque Dios va a terminar con la maldad de todos los hombres. Génesis 7:4 dice, cuando Dios le dijo que iba a hacer, dice, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y así borraré de la faz de la tierra, perdón, que se me perdió. Ya. Así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dios estaba su corazón dolido por la maldad de los hombres. Y Dios mandó una advertencia con Noé. Dios dijo a través de Noé, arrepiéntanse. ¿Y qué hizo la gente? Se burló. Lo tildaron de loco, porque pues él estaba construyendo un arca o un barco, para entenderlo en estos tiempos, de unas dimensiones tremendas.
en un sitio que ni siquiera estaba cerca al mar, posiblemente, no había ni siquiera de pronto un río muy grande que pasara. Y lo tildaron de loco. Y simplemente cuando vieron el juicio de Dios, ahí sí fue el lloro y el crujir de dientes, como nos lo dice el Señor Jesús en los evangelios. Ahí sí fue donde se lamentaron no haber creído en las palabras de Noé. Hubo castigo, hubo juicio de Dios, pero Dios le avisó a la humanidad lo que iba a hacer y la humanidad no entendió. Y Dios, para que vean que de pronto Dios, y si se hubieran arrepentido unos cuantos, eso igual Dios iba a destruir. No, cuando Dios emite un juicio, pero alguien intercede, Dios mira en su justicia cómo son las cosas. Yo me acuerdo también allá en la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham intercede por su sobrino Lot. Acordémonos que él de cierta manera empieza como a negociar con Dios. Y si hay tantos justos, entonces empezó, no me acuerdo bien si empezó con 100, pero bueno, hablemos de una cifra, después la miro bien, en este momento no me acuerdo muy bien. Pero le decía a Dios, aún si hay 100 justos, no destruiré Sodoma y Gomorra. Y si solo hay 70, aún si hay 70, no destruiré Sodoma y Gomorra. Y si solo hay 50, aún no destruiré. ¿Sí? Abraham lo fue llevando. O sea, Dios le decía, si hay al menos uno justo, si hay 10 justos, no la destruyo. ¿Pero por qué fue destruida? Pues simplemente porque no habían justos ahí. Porque era un pueblo pecador, porque su pecado lo había llevado a cometer las peores barbaridades y ofender a Dios. Y el otro ejemplo de que Dios advierte al pueblo es la historia de Jonás. Tal vez también tú has escuchado la historia de Jonás. Iglesia, miren qué maravilloso mensaje nos da Jonás, ¿cierto? Porque la gente, Jonás fue mandado de parte de Dios a una ciudad llamada Nínive. Y le dijo, ve y predica en Nínive, que si no se arrepienten de su pecado, voy a destruirlos, voy a acabar con ellas. Jonás en un principio le dio rabia porque él sabía que Dios iba a hacer misericordia si ellos se llegaban a arrepentir, pero él conocía la maldad tan grande también que se manejaba en esta ciudad y por eso intentó escaparse para no ir y hacer como Dios le había mandado. Después de toda esta historia, en el capítulo 3, ya Jonás ve que él contra Dios no puede hacer nada y que lo único que le toca es ir y obedecer. Entonces Jonás le dice, Jonás va y predica en Nínive y dice la palabra en el capítulo 3 del libro de Jonás, versículos 5 al 10 dice, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive, por decreto del rey de su corte. Ninguna persona o animal ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales hagan duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y el versículo 10 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Miren qué bendición. Esa es la misericordia de Dios, mis hermanos, mis amigos. Dios nos advierte, Dios nos está diciendo, apártense de su mal camino. Aún si esta ciudad, Bogotá, si esta alcaldesa que tenemos tomara la decisión de entregar su vida a Cristo, de convertirse de su mal camino, Dios estaría con ella y le daría la victoria en el gobierno de nuestra ciudad.
porque lo acabamos de leer. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de misericordia y de justicia. Ahora te pregunto, ¿será que Dios no te ha advertido a ti? ¿Será que Dios no ha hecho como hizo en la antigüedad con Noé, como hizo con estos habitantes de Nínive? ¿Será que Dios no te ha dicho en algún momento, oye, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu mal camino, porque yo quitaré mi ira de sobre ti y te daré bendición, te daré paz, te daré nuevas cosas? Pues creo que sí, nos ha dicho a todos. Amigos, hoy damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque hoy Dios está advirtiendo. Yo le doy gracias a Dios porque Él me advirtió hace algunos años atrás, a mí, a mi familia. Muchos familiares que me escuchan, que están viendo esta enseñanza, que me escuchan a través de los devocionales diarios. Escucharon esa advertencia del Señor, recibieron esa bendición del Señor y hoy están disfrutando de una vida eterna con Él. Dios ha venido advirtiéndonos en su palabra. Juan 3:16 y 17 nos dice que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Miren cuán grande es el amor de Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que hoy Dios nos está advirtiendo, hoy Dios nos está diciendo, ¡hey! Arrepiéntete. Yo no quiero mandar un diluvio para ti. Yo no quiero mandar juicio para ti. Yo no quiero enviar ese juicio que envié sobre Sodoma y Gomorra. Yo no quiero enviar ese juicio que me tocó enviar a la humanidad cuando la época de Noé. Yo quiero advertirte. Y he puesto a mis hijos para que prediquen mi palabra. He puesto a siervos para que lleven mi palabra. Y para que a través de esa palabra muchos me conozcan. Muchos conozcan que yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir en una cruz por ti y por toda la humanidad. Tú no puedes llegar a justificarte y a decirle a Dios, es que a mí nunca nadie me habló de ti. Porque eso sería una mentira. Y más en estos tiempos que tenemos una cantidad de cosas tecnológicas, redes sociales, la televisión, el radio, en fin, muchas cosas que nos están llevando a conocer la palabra de Dios. Así que, amado amigo, la invitación hoy es para que te arrepientas. ¿Y de qué te tienes que arrepentir? Del pecado que hay en tu vida. De la esclavitud. La palabra dice que nosotros somos esclavos del pecado. La palabra dice en Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tú con ese pecado no puedes entrar al Padre. Yo compartía la semana pasada en una reunión con mi familia que estábamos visitando una tía que tenemos muy delicada de salud. Les decía, familia, después de que ustedes mueran, si no han recibido a Cristo en su corazón, van a ir al infierno. Tal vez vuelvo y digo como lo dije empezando esta charla. Dirán que es que nosotros queremos meter terror. No, no es terror. Es que la palabra lo dice de esa manera. Hay dos lugares en donde tú vas a pasar tu eternidad. En el cielo con Cristo o en el infierno eternamente. Nosotros hemos sido creados seres eternos. Eternos para vivir con Él o eternos para condenación. Y en este momento, en este mundo, en esta vida que Dios te está dando ahorita, es donde tú tienes que tomar la decisión. Porque después de que tú mueras, tu familia haciendo una misa
ya no va a hacer nada. Eso no sirve de nada. La palabra dice que tú lo tienes que confesar con tu boca, creerlo en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que ya, nada vale, después de que tú mueras, nada de lo que haga tu familia, tus amigos, ningún esfuerzo vale para llevarte a Dios, porque lo tienes que hacer hoy. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo se hizo hombre, vino y pagó el precio por tu pecado, por mi pecado. Él es el que me justifica. Yo tenía que haber, el castigo que yo merecía por mi pecado era la muerte eterna. Pero Cristo Jesús llevó ese castigo en la cruz, recibió ese castigo, se hizo pecado por mí y me justificó delante del Padre. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Y hoy te ha mandado un hombre como yo, imperfecto. Muchos me conocieron en el pasado. Yo tal vez era el menos digno de venir a predicar el mensaje, pero Dios dice su palabra que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Dios ha puesto hombres imperfectos, mujeres imperfectas como nosotros para venir delante de ustedes y predicarles esas buenas de salvación. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron sus padres en el desierto, dice la palabra. Hoy Dios está hablando. Así que ábrele esa puerta al Señor. Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere celebrar esas bodas del Cordero contigo. Dios ha golpeado tu puerta. Así que el tiempo de la salvación es ahora. Hoy Dios ha hablado claramente. Hoy Dios te está dando la oportunidad para que te vuelvas a Él. Hoy Dios te está diciendo, mira cuánto te amo, que te estoy advirtiendo. Él está poniendo todo esto que está aconteciendo. Esto simplemente es cumplimiento de la palabra de Dios. Y si tú estás asombrado por la maldad que hay ahorita en este momento, te quiero decir que la maldad no va a disminuir, que la maldad va a aumentar, que cosas peores vamos a ver. Pero si tú estás en Cristo, Él va a cuidar de ti. Si tú estás en Cristo, Él va a ocuparse de protegerte. Y aún más, para su iglesia, para los que hemos creído en su nombre, hay un acontecimiento que es el arrebatamiento. Después quiero hablarles de eso, donde Él va a llevarnos a su reino. Y posiblemente muchas cosas de las que va a vivir este mundo nos va a evitar. Así que, amado amigo, que me escuchas, que me ves hoy, hoy es el tiempo de tu salvación. No endurezcan su corazón. Algunos dirán, pero es que yo desde que tengo uso de razón, he escuchado que siempre dicen que el Señor está cerca. Pero nunca he visto eso. Pues te quiero decir que Dios no ha venido. Dios no ha hecho juicio sobre la tierra aún, porque simplemente está teniendo misericordia de nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hoy el Señor te está diciendo, arrepiéntete. Y lo único que necesitas es reconocer a Cristo Jesús como tu Salvador y tu Señor. Lo que viene no es nada bueno, pero si tú recibes a Cristo, Él te va a fortalecer.
Él va a hacer de ti una nueva criatura. Él te va a guardar. Él va a cuidar de ti. Él no nos va a sacar del mundo, tal vez. No nos va a meter en una capsulita, no. Porque la palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo. Yo no sé qué situación estés pasando en este momento. Tal vez estás pasando una situación familiar dura. Estás peleando con tu esposa, con tu esposo. Estás a punto de separarte. Tal vez no tienes trabajo. Tal vez tienes hijos rebeldes. Tal vez acabas de perder un familiar. O hay algún familiar que está pasando por una situación de salud dura. Pues Jesucristo te dice hoy: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cristo Jesús es la solución para tu problema. Cristo Jesús es la solución para esa situación que estás enfrentando. No quiere decir que el problema vaya a desaparecer por arte de magia. Ahora, si Él lo quiere hacer, tiene el poder para hacerlo. Pero quiere decir que en Él nuestras cargas van a ser más llevaderas. Yo quiero que allí donde estás, si tú no has tomado una decisión por el Señor, inclines tu rostro y le pidas con todo tu corazón y le digas que lo necesitas. Él sabe qué está pasando en este momento ahí en tu vida. Él te está abriendo sus brazos de amor. Él no te juzga. Él no quiere que tú seas perfecto para que llegues a Él. Él ya te escoge y te recibe como estás en este momento. Así que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Dios, te necesito. Perdona mi pecado, perdona mi maldad y permíteme caminar en ti cada día más. Hoy, Señor Jesús, te declaro como mi único y suficiente Salvador. Hoy te necesito, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres de allí. Gracias por el regalo de la salvación. Amén y amén. Mi amigo, quiero decirte, amiga, los que hoy hicieron esta oración por primera vez, que hoy hay fiesta en el cielo. La palabra del Señor dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y hoy celebramos contigo, porque tú has empezado a engrosar las filas del ejército del Señor. Bienvenido. Nosotros vamos a dejar las redes sociales, nuestros números de teléfono. Si necesitan dirección espiritual, estamos para servirles. Estamos para guiarlos. Y vamos de la mano aprendiendo juntos, porque yo todavía necesito aprender muchas más cosas también. Y eso es lo que queremos, que empecemos, queremos ayudarte en ese proceso que estás acabando de empezar. Y a ti que ya vives una vida en el Señor, te animo para que perseveres, para que nuestras lámparas permanezcan encendidas. Y que seamos esa luz que Dios, a la cual nos puso en este mundo. Quiero que oremos
Y quiero orar por cada uno de ustedes que hoy está en sus casas y también orar por las personas que hoy han recibido este regalo de la salvación. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Señor, porque escogiste hombres imperfectos para que pudiéramos predicar, Señor, tu palabra. Gracias, Dios, por el regalo de la salvación, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo y por ese sacrificio de tu Hijo en la cruz. Padre, hoy quiero pedirte por cada una de las personas que hoy tomó la decisión de seguirte. Hoy te pido, Señor, que tú los fortalezcas. Hoy te pido, Señor, que tú los animes, que tú los sostengas, Señor. Que esta palabra que tú les has dado hoy, Señor, permanezca en sus corazones para siempre, Señor. Y que ellos puedan, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra. Que ellos no persigan aquí o no quieran seguir a un hombre. Que ellos fijen la mirada en Cristo Jesús, que Él es nuestro autor. Él es el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Nuestros ojos deben de estar puestos en Él, Señor. Yo te pido que los guíes. Hoy te pido, Señor, para que les ayudes en esa necesidad que ellos están pasando, sea cual sea, Señor. Yo no la conozco, tú sí la conoces, Señor. Y hoy te pido por ellos, Señor. Así como clamo a ti por tu iglesia, Señor. Clamo por cada uno de mis hermanos que ya te tienen y que viven una vida contigo, para que tú sigas guiándoles, fortaleciéndoles, bendiciendo sus vidas, Señor. Llenándolos, Señor, de toda buenas dádivas, Señor. Todo aquello, todo don perfecto que viene de lo alto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la enseñanza de hoy, porque podemos aprender un poco más, Señor. Ayúdanos a entender más. Todo esto del final se acerca, Señor, y que podamos estar atentos a tu palabra, estudiosos en los tiempos que tú a través de ella nos has dado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo grande. Qué bendición haber compartido hoy nuestro servicio. Les amamos y acuérdense de estudiar la palabra en semana, de conectarse, de compartir el devocional y no duden en llamar cuando necesiten una petición de oración, cuando tengan una petición de oración, cualquier duda, ahí estamos para servirles, mis hermanos. Un abrazo y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.